buenos días a cada uno de ustedes. Qué alegría estamos en este encuentro, el número 23. Es increíble de estos encuentros semanales, cómo fuimos creciendo con los aportes, con la inclusión de nuevos equipos de trabajo que se van sumando a compartir el trabajo de Huellas. Buenos días a cada uno. Hoy tenemos un encuentro muy especial, enfocado especialmente en conservación. Pero antes de empezar en la conservación, queremos compartir lo que fuimos haciendo tantos años en el programa Huellas, en estos 12 años de trabajo y que tuvo como iniciación la experiencia de la Escuela Normal número 1, que después se fue sumando e enriqueciendo con las experiencias de las diferentes instituciones de la ciudad que en la organización del programa se sumaron. Así que formalmente les digo a cada uno de ustedes, buenos días, bienvenidos todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, legado de la historia educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de gestión cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. El tema de nuestro encuentro de hoy es conservación del patrimonio, de los fondos patrimoniales de nuestras instituciones. Y contábamos en la introducción que las escuelas históricas de la ciudad custodian sus documentos, sus libros, sus objetos. Cada uno de estos requiere de un cuidado especial para su mejor conservación. En este encuentro, especialistas comparten protocolos de conservación preventiva para implementar en cada uno de nuestros equipos. La historia del proceso de escolarización, la escritura de las historias institucionales, la historia educativa de la ciudad requieren de estas fuentes primarias. Reconocerlas, estas fuentes documentales que se transforman en un bien cultural que trasciende la vida de las aulas, de las escuelas, para convertirse en un patrimonio de la ciudad, requiere del trabajo de toda la comunidad educativa, que son los reales arcontes. En realidad el archivo es de quienes lo significan, es de aquellos que interpretan y contextualizan en sí mismo el objetivo estudiado. Es por ello que muchos se sienten arcontes de sus archivos, son capaces de custodiar la historia que guardan, responsabilidad que se ha construido y contraído a partir de la construcción subjetiva en la ordenación, clasificación, conservación y difusión de los documentos. Cuando nosotros recién empezábamos a realizar en los años 90 la puesta en valor de esta escuela histórica, el Normal 1, su fondo bibliográfico, su fondo documental y sus objetos, empezaron las alumnas a decir a quién le pertenecen, quién los debe cuidar, cómo, cuando recién iniciábamos todo este trabajo. Y me gustó siempre un texto de Derrida, que lo quiero compartir en su texto Mal de Archivos, el concepto de arconte, ¿no? ¿Quién cuida? ¿Quién es responsable de? Cuando en esos inicios del 90 no había un programa que refería a este tema, no había cargos, no había un nombre, en eso eran las exalumnas, era la secretaria, era quien cuidaba algo, y el cuidar en ese entonces era no tocar, ¿no? No se tenía que tocar, es la forma de cuidar. Este concepto ha cambiado a través del tiempo y para nosotros el cuidar, el conservar, es poner disponible a otros, es que otros interpreten esas fuentes, asuman la investigación sobre esos documentos, estén catalogados, digitalizados, accesibles. Eso para nosotros es cuidar, es poner disponible, es hacer disponible estos fondos patrimoniales. Y en la antigua Grecia, escribí hace tiempo y le comparto este texto, Los archivos escolares y sus arcontes. En la antigua Grecia los arcontes eran los guardianes de las tradiciones.
llegan a nacer los magistrados en la organización de la polis para ejercer el poder efectivo de las demos. Derrida, en este texto que les compartía, El mal de archivos, expresaba acerca del arconte, que en la antigüedad los arcontes eran todos los guardianes, no solo eran responsables de la seguridad física del depósito documental y del cuidado del soporte de los documentos, sino que también se le concedía el derecho de la competencia hermenéutica de los mismos. Tenían el poder de interpretar los archivos, confiado en el depósito de tales. Los arcontes acerca de estos documentos decían en efecto la ley, recordaban la ley y llamaban a cumplir esa ley que estaban en el documento. Esa era la función del arconte de ese entonces. El arconte habida cuentas con su actividad pública, así reconocía, vivían en el lugar oficial donde se depositaban los documentos. Ahora bien, ¿quiénes son entonces los arcontes de los archivos escolares en este amplio sentido de Derrida? Los arcontes entonces son los guardianes de esos fondos documentales, más allá de los testimonios que estos documentos custodian. Es de quienes lo significan, es de aquellos que lo interpretan, es de aquellos que lo contextualizan en sí mismo como objeto estudiado. Así que les doy las felicitaciones a todos ustedes que son los arcontes de sus archivos, de sus bibliotecas y de sus espacios museísticos. Queríamos compartir también en esta primera presentación que teníamos, que se llama Acerca de los fondos patrimoniales de las escuelas históricas de la ciudad y sus arcontes. Le voy a pedir a Mili que pase un pequeño conjunto de imagen que preparó Tatiana, donde están para entender por qué un patrimonio de las escuelas refieren a objetos, a documentos y a libros. Y en esto es como un centro, como un polo de presentaciones de estos documentos. Graciela Frigerio, en un texto muy, muy interesante, decía en unas hipótesis de principios de este siglo, decía que la política está en retirada, lo público está en jaque, las instituciones están desimbolizadas y la práctica están deslivinizadas. Un texto fuerte pero muy representativo. Y cuando habla justamente en estas hipótesis de la importancia de las representaciones fundacionales que guardan las instituciones, me hacía reflexionar de la importancia en la puesta en valor de estos documentos que dan cuenta de esa fuerza fundacional de quienes llevaron adelante la construcción de las instituciones educativas. Fíjense en estas imágenes que vamos a ver ahora. Esta primera, que son 4, es de la Escuela Normal número 1 que se crea en 1874 acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces era la provincia porque no estaba la capitalización aún y estaba en la Quinta de Cambaceres, en Barracas. Estas son unas pocas imágenes fotográficas que se encuentran y es interesantísimo en esas que ustedes pueden ver el lugar de la directora con su esposo que vivían en la casa, el lugar de una jovencita, una niñita que era su colaboradora, las maestras que estaban en los distintos lugares. Podemos ir pasando las imágenes. Estos son los primeros fotos que encontramos de la escuela y fue en un museo de sitio donde comenzaron las exalumnas a armar un espacio para mostrar los objetos, los documentos de esta escuela. Así fue el inicio en los 125 años de las escuelas, de esta escuela. Pero así se armó o se organizó a partir de una muestra en los 125 años de decir, bueno, pero esta cantidad de documentación, esta cantidad de objetos que tenemos hay que organizarlo para esta muestra, para esta posibilidad de investigación. Entonces primero se organiza el estado de sitio que tiene como inicio estas primeras imágenes que fueron donadas por un profesor a esa primera directora
Emma Nicolai de Caprile, que estuvo 10 años organizando esta institución para la formación de maestros. Era una mujer traída por Sarmiento desde Boston, pero en realidad era de Prusia. Y había estudiado en Europa antes de ir a Estados Unidos, sabía 5 idiomas, era reconocida por su desarrollo cultural, pero bueno, como le pasó a Sarmiento, cuando llegó no podía contratarla aún, todavía no tenía la organización de esta escuela, así que fue a trabajar a otra institución donde trajo cuando organiza a una de las alumnas y quería hablar de ella. Si nos pasás la siguiente imagen. Bueno, estas son las imágenes que estaba comentando y vamos a los objetos y a los documentos. Aquí está, este es un texto que escribe en esta etapa, esta primera rectora, cuando escribe la etapa fundacional de la escuela, no había libros de textos, no habría recursos didácticos, así que ella tenemos en sus manuscritos todos los diseños del currículo, lo que sería después el currículum, el reglamento escolar, todo en sus manuscritos, cómo van aceptando a sus primeros alumnas. Y esto es uno de los 3 libros que ella primero escribe, que es El Rudimentista, y que forma parte de la presentación y la convocatoria de este encuentro para mostrar que también tuvimos que organizar la biblioteca histórica, así como les decía que organizó las exalumnas el Museo del Sitio, organizamos la recuperación de esta biblioteca histórica, que claro, este texto en sí mismo, sus contenidos, son contenidos que están perimidos, no sirven hoy para enseñar. Sin embargo, en sí mismo tiene saberes para investigar y dan cuenta de la cultura de entonces. El Rudimentista fue el libro escrito por Emma Nicolai de Caprile, que tuvo 18 impresiones, 18 ediciones, perdón, aprobado por el Consejo de Educación, y era una primera página donde están las recomendaciones de lo que sería la metodología de enseñanza, luego las cartillas, del alfabeto, redacciones, caligrafía y por último la numeración y para el cálculo. Este es un primer libro, así como se dice, rudimentarista, es el comienzo que da cuenta para la organización de nuestra biblioteca histórica. Esa biblioteca histórica pudimos llevarla adelante y organizarla a partir de 2 subsidios que hubo entonces por aportes del Banco del BID, el Banco Interamericano, donde se promovía a las escuelas, a las instituciones de nivel superior, proyectos que hablaban o que proponían una innovación y que también colaboraban a una mayor gestión, autonomía en la gestión institucional. Así nosotros organizamos la biblioteca histórica y también lo que llamamos un centro de investigación, porque considerábamos que esto requería la convocatoria a maestros, a profesores de nivel superior, a investigadores avesados, a trabajar en colaboración para la investigación de esta documentación y de esta bibliografía. Y por último, hay otra imagen que quería compartir. Cuando todo esto comenzó, cuando comenzamos en nuestra institución a poner en valor este patrimonio, empezaron a llegar donaciones y una familia tenía guardado esto que tiene las iniciales, como les decía, de Máxima Lupo, la primera directora argentina que tiene nuestra escuela, y cuando estudiamos la historia de esta, había sido alumna de Emma Nicolai de Caprile en la institución de la Merced antes de organizar al Normal, y ella la lleva a nuestra institución en la etapa fundacional. Máxima Lupo, que es la primera directora argentina que tiene nuestra institución, en esto que tanto hablan de las endogamias, de esta
formación de los rectores, directores que forman a quienes van a seguir en sus cargos, tienen sus iniciales y esta familia lo tenían guardada. Máxima Lupo era una familia que había perdido su papá y entonces había sido educada por otra familia y los descendientes guardaban esto que es de nácar, de plata, con sus iniciales que se utilizaba para abrir la correspondencia. Pasó a formar parte también de estos espacios museísticos que tenemos en la institución. Y también comenzaron a recuperarse los espacios, en un espacio que llamamos centro de recursos, los objetos de enseñanza, los recursos didácticos. Por eso quise en este preámbulo, en el encuentro de hoy, en el ejemplo de la experiencia que dio el inicio al programa Huellas, la experiencia de la Escuela Normal número 1, mostrar la diversidad del patrimonio de las escuelas para ahora empezar a seguir o continuar en este encuentro con la implementación de los protocolos de conservación que cada una de las identidades de estos materiales requieren en la conservación. Así que invitamos a María, que es miembro de nuestro equipo, que dé a la presentación a María Pía y a Giselle. Muchas gracias, Marcela. Buen día a todos. Bueno, tengo el gusto de presentar la ponencia titulada La implementación de los protocolos de conservación para el patrimonio histórico educativo, a cargo de Pía Tamburini y Giselle Canosa. Pía es licenciada en Historia de las Artes Plásticas, conservadora, restauradora, es especialista en textiles, conservadora del Museo del Legislador de la Cámara de Diputados de la Nación y docente. Es socio activo a SACOR, Asociación Argentina de Conservadores y Restauradores, y AIC, Instituto Americano para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas. También es miembro organizativo de ACRA, Asamblea de Conservadores Restauradores Autoconvocados. Giselle es conservadora, especialista en materiales inorgánicos y doctora en ciencias aplicadas a la conservación, restauración de bienes culturales. Bueno, bienvenidas, Pía y Giselle. Muchas gracias por estar en este encuentro y les paso la palabra. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias como siempre a Marcela y a María para la invitación, nosotras siempre muy contentas. Y Giselle también es co-miembro también de organizativo de ACRA, fuimos las dos que armamos juntas la Asamblea de Conservadores. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los protocolos de conservación y en realidad también de mantenimiento de las instituciones de tipo histórico patrimonial. Nosotros dirigimos hace bastante un proyecto que enseña al personal que trabaja en las instituciones históricos patrimoniales de todo lo que es Buenos Aires y la Argentina, que está aprobado por el Ministerio de Trabajo. Son unos cursos que dictamos para la gente que le interesa y trabaja en las instituciones y no tiene, o sea, no es conservador, ni restaurador, ni preservador, sino simplemente trabaja allí y quiere saber cómo guardar, cuidar su patrimonio en las instituciones. Así que a partir de esto y dentro de la currícula de estos cursos, nosotros enseñamos también a la realización de los protocolos, para que luego las personas que realizan las actividades en su propia institución puedan armar sus propios protocolos. Porque obviamente que cada institución tiene su propio patrimonio, son diferentes, tienen diferentes materiales, están en diferentes lugares. Entonces, o sea, uno puede enseñar en general las características de los materiales o de los lugares, pero después cada uno tiene que saber en su lugar con qué materiales consta, quiénes son los que pueden hacerlo, qué pueden conseguir. Entonces, digamos que los protocolos finalmente los hacen las personas de la institución. Nosotros podemos guiarlos, pero después cada uno tiene que hacer su propio protocolo. Voy a compartir pantalla, María. Bueno, ¿qué tal? Mientras soluciona esto, me voy a presentar. Les vamos a comentar más o menos en qué va a tratar lo que es la charla. Necesitamos comentarles lo que hacemos y después desde qué lugar pueden ustedes conservar, ahí está, perfecto, su patrimonio, ¿sí? Lo que es la conservación preventiva, que es el campo de acción que tienen, digamos, las personas que no están
especializadas en lo que es restauración, ¿sí? Entonces, necesitamos que ustedes entiendan el marco y desde qué lugar se puede accionar. Lo principal es que se conozca el patrimonio con el que se cuenta, ¿sí? Yo recién escuchaba en la introducción, y es realmente importante saber de qué consta nuestro patrimonio, ¿sí? Si es solo el acervo, si es, digamos, lo que es el edificio, todo lo que es patrimonio edilicio, y los objetos en sí, su materialidad, ¿sí? De qué están constituidos. No, la preservación de cada material no es igual, entonces nosotros necesitamos tener esos diferenciales para poder elaborar un buen protocolo, ¿sí? Las acciones que se recomiendan son siempre acciones que tienen que ver con el entorno, ¿sí? No con el objeto en sí. Las personas que están capacitadas para, digamos, intervenir los objetos son solo restauradores, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque en una buena voluntad o en una acción para salvaguardar algo, realmente se puede perder patrimonio, ¿sí? Entonces, nosotros nos abocamos a todo lo que es conservación porque tenemos una formación bastante interdisciplinaria que nos permite abordar cada material, ¿sí? Entonces, es importante que sepa esta diferencia. La intervención que van a hacer ustedes siempre tiene que ver con el entorno, ¿sí? No tiene que ver con el objeto en sí. Pía, ¿ya estás lista? ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, listo. Bueno, disculpen, tuve que llamar a mi hijo que estaba acá y me dio una mano. Bueno, entonces, como les comenta Giselle, nosotros, digamos, estudiamos, nos capacitamos varios años y luego cada uno tiene una especialidad. Por ejemplo, en mi caso yo soy especialista en textil y algunos participaron, si se acuerdan, en la clase que hablé un poco sobre el tema de la restauración de la bandera de Belgrano. Giselle es especialista en inorgánicos, en todo lo que tiene que ver con ese tipo de patrimonio. Hay gente especialista en papel y demás. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es darles un pantallazo general de lo que ustedes pueden hacer en el ambiente y cómo pueden hacer para, de alguna manera, cuidar y salvaguardar estos objetos que ustedes tienen, para luego, en el caso que haya algún deterioro, tienen que llamar a un profesional. Bueno, entonces, ¿qué es la conservación? Es una disciplina profesional. Pía, te cuento que desde el programa, cuando Sí. se acercan las escuelas, cuando hay un deterioro especial, Sí. vamos con el equipo especializado para cada conservación. O sea, la idea es que ustedes compartan estos saberes generales que pueden Claro. ayudar para una mayor intervención de acuerdo a la dificultad que tengan, ¿no? Bueno, la conservación es una disciplina profesional con carácter interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros trabajamos con profesionales de otras áreas, historiadores del arte, antropólogos, arqueólogos, químicos, ingenieros, arquitectos y otras áreas que nos pueden ayudar según el caso. Y desarrollamos criterios y metodologías y acciones y medidas que tienen como objetivo, como siempre, la salvaguardia del patrimonio. En este caso tangible, porque son objetos, y en este caso de ustedes vamos a hablar de objetos puntuales. También, obviamente, el conservador, ahora hay un área que se dedica al patrimonio intangible, ¿no? Que es muy importante tal cual como el tangible. La conservación preventiva, que es lo que nos atañe en la charla de hoy, son acciones realizadas sobre el contexto, o sea, que tienen que ver sobre las causas que pueden deteriorar los objetos, en este caso el patrimonio inmueble, en el área circundante donde se encuentran. O sea, ustedes van a tener, por ejemplo, en el caso de ustedes, qué sé yo, si encuentran, no sé, un muebles en una habitación, bueno, pueden trabajar sobre el ambiente, sobre la limpieza del ambiente. Después vamos a hablar del tema de los protocolos, sobre cómo, si ese mueble está en un lugar que le afecta, por ejemplo, el tema de la luz, o si son piezas que son textiles, por ejemplo, que están cerca de una ventana. Bueno, todo eso, todo lo que tiene que ver con el ambiente que circunda el objeto. La conservación son todas esas acciones aplicadas de manera directa sobre el bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetos detener los procesos de deterioro que están afectados, o sea, los procesos dañinos presentes y tienen que reforzar su estructura.
La restauración, en vez, que es un poco lo que ya es el profesional puntualmente del restaurador, es hacer referencia a las acciones directas sobre el objeto que tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y su uso. Estas acciones solo se realizan cuando el bien tiene una parte perdida. Y ahora, digamos, a partir de una, digamos, como si fuera una línea de estudio, digamos, se está tratando de evitar la restauración de los objetos, incluso algunos objetos si tienen una pérdida simplemente, digamos, salvaguardar esa pérdida y no a tocar el original. Nosotros desde el punto de vista, yo que hablo de los textiles, no se acuerdan a los que participaron en la charla, nosotros no tocamos el original. Si hay una pérdida del original, no se rehace, sino simplemente se pone para que digamos, el lector que va a ver la pieza la pueda ver completa, pero no tocamos el original. Ahora vamos a hablar un poco sobre los protocolos de conservación preventiva. ¿Sí? Bueno, es como les estaba comentando antes. Sí, Pi, me pasas la diapositiva, por favor. Para el armado de un protocolo, lo más importante es primero que sepan qué constituye su acervo patrimonial, ¿sí? Desde qué lugar van a hacer una evaluación o un diseño curricular, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que evaluar es qué constituye mi patrimonio. Si lo constituye solo lo que es una biblioteca histórica, si lo constituye solo lo que son objetos, si lo constituye solo lo que es, digamos, de valor edilicio. Entonces, a partir de esa evaluación, uno puede evaluar y diseñar un protocolo. El protocolo tiene que tener básicamente, digamos, dos instancias. La que yo voy a implementar en lo que es la limpieza y el mantenimiento diario, ¿sí? Y las acciones de salvaguarda del contexto de los objetos, ¿sí? Entonces va a estar, digamos, implementado en dos instancias. Esas instancias, a la hora de evaluarlas, tienen que ser muy sencillas y tienen que, digamos, como perdón, no me sale la palabra, tienen que compartir un lenguaje, digamos, coloquial, que tiene que ser leído tanto por una persona especializada como una persona que no. ¿Sí? Pi, ¿me pasas la diapositiva, Sí. por favor? La otra más. A la hora de comenzar, siempre se comienza por, digamos, de macro a micro. Entonces, lo que tengo que comenzar a evaluar es, digamos, las condiciones edilicias, el patrimonio que constituye ese bien. Entonces, si yo tengo, por decirles algo, pisos de mármol, tengo que evaluar sus deterioros y tengo que evaluar los productos que funcionan o no funcionan bien para la conservación preventiva de ese material. Entonces, a la hora de hacer la evaluación, yo necesito diferenciar la materialidad de los objetos, ¿sí? Entonces, generalmente es mucho más fácil hacerlo desde la lectura de un plano, donde yo puedo diferenciar los tipos de soportes a los que va a estar, digamos, acotado mi protocolo. La otra, por favor. A la hora de realizar el protocolo, yo necesito volcar, ¿sí?, todos los objetos que voy a utilizar, por más que sean, digamos, de simple lectura y de uso cotidiano, yo necesito que ese protocolo tenga un diálogo simple, ¿sí? Porque ahí voy a estar volcando lo que puedo utilizar en el material y lo que va a estar excluido, obviamente no lo puedo usar en ese material, ¿sí? También es importante diferenciarlos por color, para hacer una lectura mucho más fácil y rápida. La próxima, por favor. Esto es lo que nosotros recomendamos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un ejemplo de lo que sería pisos calcáreos y textiles, ¿sí? Entonces, a la hora de utilizar
lo que vendría a ser productos para el cuidado diario y la limpieza diaria, yo ahí vuelco todas las observaciones, los productos que puedo usar, las frecuencias que puedo usar, porque también tiene que ver eso en todo lo que es pisos de material pétreo. No es aconsejable una afluencia de humedad constante, entonces también tengo que volcar eso. Entonces, de manera simple, ¿sí? Y sencilla, porque tampoco se puede, a la hora de realizar el protocolo, tardar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, sí son trabajos muy arduos y con mucho aprendizaje y capacitación al principio, pero después tiene que volcarse en simplicidad. La próxima, Pi. Ya cuando nosotros hacemos unas recomendaciones o protocolos que ya tienen que ver con lo que es los objetos en sí, ¿sí? Lo que representaría para mí un acervo, por ejemplo, ahí sí ya es mucho más metódico en la elaboración del protocolo. Y siempre son, digamos, las acciones que voy a recomendar siempre van a tener que ver con el contexto. Por ejemplo, les comento, ejemplo, en una biblioteca, cómo yo tomo el libro de la biblioteca, eso tiene que ver con conservación preventiva, ¿sí? La limpieza de las estanterías, la composición de esas estanterías, ¿sí? El recubrimiento que tienen esas estanterías, todo ese tipo de información yo necesito recabarlas antes para después elaborar un protocolo que me va a ser realmente útil a la hora de esto, de la conservación preventiva diaria, porque para nosotros es realmente importante la conservación preventiva para no llegar a una posterior restauración, que es lo que estamos evitando, ¿sí? Lo que tiene que primar es la conservación del material original, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea mi accionar preventivo, ¿sí? Por consiguiente, va a ser menor mi intervención directa. La próxima, Pi, por favor. Sí. Otra más. Acá les vamos a dar como las nociones como básicas, ¿sí? De las intervenciones, ¿sí? Y hacemos hincapié, perdón, no lo hacemos desde mala voluntad ni nada, sino desde impartir un poco de conciencia, es que todo lo que tiene que ver con digamos, intervención directa sí está a cargo de profesionales. Nosotros para intervenir un bien necesitamos un montón de estudios y un montón de análisis, estudios químicos, radiografías, análisis mucho más complejos de exposiciones a rayos y demás, para conocer, digamos, el estado del bien. Lamentablemente no se puede evaluar un bien con solo mirarlo, por más que se tenga buena voluntad, ¿sí? La próxima. Y sí les vamos a comentar esto. ¿Qué pueden hacer ustedes y desde qué lugar? Digamos, la instancia principal es primero una salvaguarda para con ustedes. Lo más importante es su salud. Entonces, como vamos a estar manipulando material que tiene muchísimos años y a veces las condiciones o la guarda no son adecuadas, lo primero que tienen que tener en cuenta es la protección para con ustedes, ¿sí? Si yo voy a hacer una limpieza, ¿sí? Necesito guantes de látex, ¿sí? Sobre todas las cosas, barbijos, ¿sí? Delantal, ¿sí? Y antes que nada, antes de comenzar la limpieza, ustedes necesitan documentar lo que van a hacer, ¿sí? Entonces, son estas nociones básicas que tienen que tener en cuenta para un cuidado para con ustedes antes que para con el patrimonio, ¿se entiende? Si yo voy a hacer una acción nada más de manipulación, en lugar de los guantes de látex voy a utilizar guantes de algodón, ¿sí?
Esa es la diferencia que tienen que tener en cuenta. Si yo voy a hacer una limpieza, o sea que voy a estar no solo manipulando el objeto, sino que voy a estar realizando otra acción, yo necesito los guantes de látex para protegerme. Si yo voy a estar haciendo una manipulación del objeto, necesito guantes de algodón para proteger el objeto, ¿sí? Esa es la diferencia como más importante. ¿Sí? Y todo lo que se use, sí tenemos que hacer como mucho hincapié, bueno, ahora como que nos ayuda el contexto, pero sí necesitamos hacer mucho hincapié en el tema del barbijo. Cuando uno está manipulando todo lo que es acervo de archivo, lamentablemente los libros o todo lo que es material de archivo a veces alojan microorganismos, hongos y un montón de una lista larga de patógenos que nosotros necesitamos protegernos. Entonces es importante para que ustedes tengan esa nota mental que necesitan cuidarse ustedes primero. Entonces el tema de guantes, barbijo y la protección de la ropa que llevan es sumamente importante. La ropa que utilizan siempre queda en el lugar de trabajo, ¿sí? Obviamente se lleva a sanitizar y demás, pero yo no puedo, digamos, circular con la ropa que estoy trabajando, ¿sí? Y bueno, y después ya entramos en todo lo que es las limpiezas generales que se recomiendan. Siempre que uno recomienda las limpiezas, siempre tienen que ser con aspiradoras de baja presión. Recuerden que estamos manipulando objetos que tienen muchos años y cualquier presión fuerte podría llegar a deteriorarlos, ¿sí? Y después, bueno, lo que tiene que ver con la limpieza diaria de los objetos, no diaria, ¿no? Semanal, semestral, como se analice realizarla. Las pinceletas tienen que ser de pelo suave, ¿sí? Imagínense que, de nuevo, lo mismo, son materiales que tienen muchísimos años y la estructura del material ya no es la misma, o sea, carece de una fortaleza. Entonces, toda acción siempre tiene que ser suave. Pi, la próxima, por favor. Y bueno, después sí ya nos abocamos a todo lo que es armado de cajas de protección y demás. Todo lo que nosotros usamos son materiales libres de pH, libres de ácido con pH neutro, que lo que nos asegura es no acelerar, digamos, el deterioro natural de lo que es el material de archivo, ¿sí? Y después hablar de los textiles y yo después hablo de materiales de todo lo que es metal, material inorgánico. Sí. Con respecto a lo que son textiles, nosotros un poco nos abocamos a los materiales o los soportes que yo había hablado con María, un poco que creo que son objetos o piezas que ustedes pueden tener, tienen que ver con documentos, fotografías, libros, muebles, banderas, mapas, algún objeto metálico, que bueno, va a hablarlo también Giselle, máquinas de escribir, pueden haber sellos, bueno, todo objeto que puede que puede haber en una escuela. Nosotros lo hicimos en base a esto, lo que pensamos, de los objetos que ustedes pueden tener. Con respecto a lo que son textiles, o que pueden ser las banderas, o algún estandarte, o algún objeto, capaz, quién sabe, que lean algún vestuario que tengan de algún teatro, de alguna obra que hicieron los chicos, o papel, o papel, pero grandes formatos. Es importante que si ustedes los van a mover, como no tienen, uno no sabe en qué estado se encuentra, por ahí uno lo ve que estuvo guardado mucho tiempo en un lugar y cuando se lo encuentra, a todos nos pasa, uno está muy contento de haber encontrado ese objeto, pero lo que tienen que tener en cuenta es que están generalmente van a estar llenos de tierra y polvo, que lo que hicieron fue deteriorar las fibras o del papel o del textil. Entonces hay que tratar de moverlos con una superficie plana, que puede ser algo que ustedes tengan en mano, qué sé yo, si tienen un cartón o lo que tengan plano. Obviamente nosotros podemos contarles cuáles son los materiales
que digamos que son los correctos y del uso que tendrían que usar si son conservadores, pero la realidad es que muchos lugares uno no los tiene porque no los consigue, o no los compró, o no los tiene en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si dicen, bueno, tenemos este objeto, lo tenemos que sacar urgente, no tengo el material que tengo no lo tengo para comprar. Entonces, con alguna superficie plana, le ponen, lo limpian, obviamente, siempre las superficies, o lo que tengan, se ponen algodón, alcohol al 70% con algodón, se limpia, y luego se lo puede o recubrir con un papel aluminio, o si no tienen, se lo puede recubrir con una tela de algodón. Si está previamente lavada, que se le sacó la presto, sería genial. Y si no, bueno, con la tela, y con eso, con la superficie plana, van y colocan tanto la foto, el papel, lo que sea que tienen textil, y la pueden mover, ¿sí? Para ustedes poderla mover a una mesa o a un lugar donde ustedes puedan ver en qué estado está. Sacarle las fotos, como siempre comentó Giselle, que hay que sacar fotos de todo tratamiento, y bueno, ver si ustedes están capacitados para poderla limpiar, o si tienen que llamar a un especialista. Digamos que todas las medidas tienen que ver con eso, incluso una fotografía, no agarrarla con la mano, porque nosotros con las manos tenemos una cantidad de, digamos, de grasa y diferentes cosas en los dedos que la pueden afectar. Entonces siempre sostenerla por debajo con algo que tengamos plano, con algún pedazo de tela, con algo que separe, y luego la colocan sobre la mesa. Y ahí sí se pueden poner los guantes, tanto de, como le comentó Giselle, de algodón o de látex según la situación, y ver a ver en qué estado está. Pero nunca moverla rápidamente y colocarla, porque uno está nervioso y nos ha pasado. Si es una obra de arte, un cuadro o algo así, bueno, también ahí colocarse los guantes de mota para poderla mover, siempre teniendo en cuenta que primero verificar que el marco esté bien. Si el vidrio está roto, tienen que tratar de alguna manera de apoyar una tela, porque el vidrio se puede romper sobre la pieza, ¿sí? O sea, eso también hay que tener mucho cuidado. Si tienen objetos de papel como mapas y eso, que son de grandes dimensiones, generalmente los problemas que se encuentran es que los mapas están doblados. Entonces, ustedes cuando mueven un mapa doblado en muchas partes, lo que tienen que hacer es volver a soportarlo sobre un plano y luego colocarlo sobre una mesa y tener mucho cuidado en tratar de ver si está roto, no abrirlo, esperar que venga el profesional, porque a veces pasa que con la humedad que hay en los ambientes se pegaron unas partes sobre otras y en el afán de abrirlo se rompen. Entonces, sacar las fotos y, bueno, y colocarlo luego, nuevamente guardarlo. Ahora vamos a explicar un poco también cómo uno tiene que hacer. Dice, bueno, que tengo este objeto, lo saqué del lugar que estaba incorrecto, un mueble que tenía humedad, o un mueble sucio, ¿qué hago? Bueno, ustedes lo que pueden hacer es armar pequeñas cajas de guarda, que siempre nosotros recomendamos que las casas, como dijo Giselle, tienen que ser libres de ácido, con materiales libres de ácido, pero bueno, puede pasar que ustedes no tienen esos materiales porque los costos son mayores, entonces con algún cartón o alguna madera o algún material que tengan ustedes para armar una caja, tienen que ponerle papel de aluminio para así hacer una separación de ese material que no afecte a la pieza, o una tela de algodón, si es previamente lavada, mejor, y luego se envuelve en eso y se vuelve a colocar en un lugar de guarda hasta que venga el especialista que lo va a ver. También si tienen objetos de otros materiales, qué sé yo, cerámica, puede ser un cenicero, otros materiales lo mismo. O sea, con la pinceleta suave la limpian muy delicadamente, luego lo envuelven en estos materiales que lo comentamos, y puede ser cartón, como siempre, libre de ácido, y si no, si tienen la barrera de aluminio o de una tela, lo pueden envolver así, a la espera de que venga un especialista. Ahora Giselle va a explicar otros materiales, y si después se nos escapó algún material, nos pueden hacer preguntas de cualquier cosa que quieran, porque por ahí tienen un material que nosotros no nombramos, o algún soporte, y bueno, estaría genial que nos consulten, y ahí les podemos decir también cómo tienen que hacer la limpieza y la guarda. Bueno, yo les voy a comentar también otra cosita que tienen que tener como nota mental, que es importante. No todos los objetos se conservan de la misma forma, ¿sí? Es importante que todas las recomendaciones que dio Pía se atengan a los materiales que recomendó Pía. Con respecto a lo que es materiales inorgánicos, el único material como que tenemos un poquito más complejo es los metales, ¿sí? Los metales realmente tienen digamos, un deterioro que es mucho mayor que cualquier objeto con la interacción de la atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una guarda de metal,
sí necesito hacerla con un par de consideraciones. Si yo no tengo el papel libre de ácido, lo que voy a usar es un papel bastante, digamos, parecido en formulación, que puede llegar a ser como un papel Japón o un papel, perdón, Epi, ¿te acordás cómo se llama el papel? Papel velina. Gracias, papel velina. El papel velina, que es algo que se encuentra bastante fácil, y al hacer la guarda, ¿sí? Yo no necesito usar ningún tipo de adhesivo, ¿sí? Voy a hacer la guarda con pliegues, porque el tema digamos, del contacto con adhesivos, lo que puede hacer es acelerar lo que es todo el deterioro, ¿sí? El tema de la guarda de lo que vendrían a ser materiales pétreos, también las mismas consideraciones, ¿sí? En papel con pliegues, sin ningún tipo de cierre, con ningún tipo de adhesivo, porque lo que puede llegar a ocasionar es una aceleración en el deterioro natural de los materiales. Y en el tema de vidrio, que a veces lo encontramos en todo lo que es diapositivas o sustratos que tienen que ver con la fotografía, también, o sea, ahí ya tenemos como otra cuestión aparte por los, digamos, los químicos que tiene el sustrato, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer la guarda también, o sea, material libre de ácido y sin ningún tipo de interferencia de ningún material externo, ¿sí? Un material importante que es bueno, digamos, que por ahí ustedes lo consiguen, porque nosotros pensábamos también qué materiales ustedes en las escuelas pueden tener, que pueden utilizar. Por ejemplo, las cajas de el corrugado plástico, ¿vieron las que son color azul o blancas? Que muchas veces en las escuelas dan para guardar, o por ahí ustedes consiguen. Esas cajas son buenas para guardado, por ejemplo. O sea, simplemente poniéndole alguna tela o algún papel, como está diciendo Giselle Belina, ahí se pueden colocar los objetos, separándolos si son fotos, bueno, según la problemática, ¿no? Pero pueden utilizar esas cajas para poder guardar, digamos, y es una cosa que muchas escuelas yo veo que tienen y que se pueden utilizar. Siempre recuerden que por ejemplo, si ustedes me dicen, yo tengo la caja azul y tengo la caja blanca, bueno, siempre hay que pensar que los colores pueden, de alguna manera, afectar las piezas. Entonces, siempre hay que tratar de pensar en lo claro o color neutro o blanco, en todo, en telas, en lo que sea. Nunca se sabe qué puede pasar con la decoloración. Entonces, si yo tengo una blanca y una azul, elijo la blanca. Si tengo una tela clarita y una verde, elijo la clarita. Siempre piensen en esas opciones. Por una cuestión de evitar futuros problemas. Por ahí no pasa nada, pero por ahí sí. Y otra cosa importante también es el uso de, como decía Giselle, nunca utilizar adhesivos, y también se pueden usar, por ejemplo, para atado o envoltorio o demás, hilos o fibras, o por ejemplo cintas de algodón que tengan ustedes, todo eso se puede utilizar también, son materiales, fíjense que nosotros usamos el algodón casi siempre, y también la mezcla de algodón con una fibra sintética se puede usar, porque ¿qué va a pasar? Ustedes van a tener la tela y sobre eso se utiliza la cinta, o sea que no habría problema. Para coser, si se utiliza coser, no hay problema. Lo que no hay que hacer es adherir bajo ninguna circunstancia a ningún material. Sí, tengan en cuenta que, como dijo Pía, es recomendable para ciertos materiales. Para lo que es metal, que es el material, como digamos, más sensible, no es recomendable ningún tipo de telas, porque la tela es hidroscópica, ¿sí? Entonces va a estar absorbiendo algún tipo de humedad del ambiente y esa humedad se va a trasladar al metal, ¿sí? Ese es, digamos, como el diferencial más importante en los materiales. En todo lo que es inorgánico yo no puedo utilizar lo que es algodón porque me estaría, ¿sí?, introduciendo o creando una vía de introducción a un deterioro que yo puedo frenar con una, digamos, una acción simple como una guarda en papel, ¿sí?
Por eso hacemos hincapié en que no todos los objetos se conservan de forma, por eso nosotros tenemos nuestras especialidades en cada área y cada material tiene sus particularidades. Sí es importante que a la hora de la guarda se rotule las piezas para evitar una manipulación posterior. Si yo voy a hacer una guarda para preservar al material, digamos, a la obra de arte del entorno, yo necesito hacer una buena señalética para no estar constantemente averiguando qué tengo digamos, en esa guarda, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a la hora de realizar un protocolo, por eso hacemos también hincapié en el protocolo, yo tengo que poner todas estas nociones, ¿sí? Yo tengo que especificar que este material se ha guardado en este otro material por tal y tal cosa, y las especificaciones que estoy recomendando en ese material. Sí es importante cada vez que yo hago una intervención, una limpieza o lo que sea, dejar un testimonio de eso, ¿sí? Tanto de fotografía como de ficha de lo que se hizo en el material, porque cada uno no está perpetuamente en el lugar. Entonces es importante siempre dar la información asentada. Y lo último que queríamos decirles, que me parece que es lo más importante, es, voy a volver atrás a una imagen del protocolo. Si ustedes prestan atención en estos protocolos que armamos, que en realidad lo armamos nosotras porque en ese momento nosotras estábamos trabajando en los protocolos, pero cuando nosotros explicamos un poco esto en las diferentes instituciones que damos los cursos, finalmente esto lo realiza la propia persona que está en esa institución, porque nosotros podemos decirle, miren, recuerden que este soporte se usa con esto no se usa, pero después quienes van a armarlo son las personas del lugar, porque nosotros realmente no sabemos cuántos mide la habitación, si hay un armario, si no lo hay, si hay madera, o sea, eso lo hace después la persona. Pero fíjense que en esta imagen, quiero hacerles hincapié, dice, productos no recomendados. Esto es importante que ustedes nunca se olviden de colocarlo, o sea, qué es que recomiendan, qué es lo que ustedes van a hacer, y lo dejan recomendado, porque el protocolo cuando se hace, luego se queda para otras personas que van a seguir trabajando en la institución, y qué es lo que no hay que hacer, y que es muy importante poner, qué productos no se tienen que utilizar en ese lugar o en ese material, porque es tan importante lo que se tiene que usar, pero lo que no te tiene que usar es más importante, porque ¿qué va a pasar? Si ustedes usan un producto o hacen algo equivocado, van a afectar mucho más y van a deteriorar la pieza. Así que eso es tan importante como poner qué es lo que hay que hacer, también lo que no hay que hacer. Ahora, bueno, si quieren hacernos algunas consultas, estamos acá abiertas a las preguntas que quieren. Bárbaro. Bueno, Pia y Giselle, las consultas las pueden escribir, bueno, en el chat, y nosotros luego de últimas las compartimos. Vamos a ir dándole lugar a la próxima exposición, pero antes, bueno, las quería felicitar y que muchísimas gracias por la información. La verdad que es muy valiosa y considero que va a servir un montón. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Pia y Giselle. Hola, buenos días a todos. Siguiendo con el encuentro de hoy sobre conservación del fondo patrimonial, vamos a compartir la maravillosa experiencia que realizó la Escuela Normal número 7, José María Torres, con motivo de su 110 aniversario, que bien dadas las circunstancias que nos tocan vivir, han hecho un excelente trabajo de recopilación en una muestra virtual en homenaje a sus 110 años. La representación del equipo de trabajo de la escuela va a hablar María Inés Mori. María Inés es bibliotecaria, especialista docente en educación y TIC, coordinadora responsable de la Biblioteca Central de la Escuela, profesora en el nivel superior de talleres de oralidad, lectura y escritura, capacitadora en cursos para bibliotecarios y docentes, en la Escuela de Maestros y en jornadas de capacitación. También es editora de la revista virtual del profesorado del Normal 7 y coordinadora de proyectos en bibliotecas populares. María Inés, te damos la bienvenida. Bueno, hola a todos, buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación y al equipo de Huellas por convocarnos a contar cómo pensamos y organizamos la exposición virtual en conmemoración de los 110 años de nuestro Normal que realizamos en el mes de agosto. Quiero empezar por leerles un fragmento de Roberto Juarros, bibliotecario y poeta, que representa nuestro sentir respecto de esta experiencia. Y si miramos bien,
siempre hallaremos otra huella. No servirá para poner el pie ni para aposentar el pensamiento, pero ella nos probará que alguien más ha pasado por aquí. Bueno, para contarles la presentación, no sé si es posible que hagamos una presentación de pantalla. Estaba por ahí Carolina del equipo de la biblioteca que iba a hacerla, y no me tenían que ver la cara a mí todo el tiempo y podían ver algo de la muestra. Ahí está, Sí, genial. ahí está compartiendo la pantalla. Buenísimo, entonces. Ahí está, ahí está. Bueno, les contamos que la muestra se comenzó a gestar a partir de la visita de María y Tatiana, miembros del equipo Huellas. A Tatiana la habíamos contactado en el último encuentro de diciembre del año pasado y vinieron a nuestro archivo en febrero de 2020. En ese momento nosotras le planteamos nuestra intención de trabajar en la construcción de un espacio museístico y en la producción de una exposición por los 110 años del Normal. Y bueno, empezamos a esbozar juntas algunas ideas destinadas a la muestra, obviamente presencial, en el espacio físico de la escuela, ¿no? Me acuerdo, veo las caras de ellas asintiendo de algunas ideas que empezamos en ese momento a pensar, pero bueno, a partir del actual contexto de aislamiento debimos repensar y rediseñar la muestra. El trabajo a distancia, sin posibilidades de acceder a nuestro archivo en forma presencial, nos obligó, como les decía, a dar un giro sustancial a nuestro proyecto. Pero por suerte hubo 4 hechos determinantes previos que nos permitieron llevar a cabo la muestra. Uno fue la preorganización del archivo, el otro la organización de la colección fotográfica, una exposición temporal llamada Memoria e Identidad, que habíamos realizado en el 2018, y durante este tiempo el asesoramiento de María Guerrero a través del mail que se complementó con lo que ya habíamos hecho. Es decir, que esta muestra en este contexto particular fue posible, por un lado, porque existió un trabajo previo de detección de bienes patrimoniales y algunas tareas de registro y documentación que implicaron la focalización y el resguardo del material. Tareas que, queremos reconocer, fueron sostenidas a lo largo de 4 mudanzas que sufrió la biblioteca por equipos bibliotecarios anteriores. Por otro lado, también fue posible por la conservación de algunos materiales en el Banco Ciudad durante parte de la etapa en que la escuela estuvo en obra, un periodo que duró más de 7 años, y eso nos permitió llegar a un rescate posterior. Finalmente fue fundamental en este contexto tener todo guardado en el Drive y en un disco externo que pudimos sacar de la escuela poco antes del aislamiento. Plantearse desde dónde partimos implica dar cuenta del derrotero de los bienes materiales a lo largo de los 110 años de la historia de la biblioteca, que fue fundada en 1910 con 411 volúmenes por el primer director de la escuela, el profesor Olegario Maldonado, quien le imprimió características particulares. Entre 1910 y 1930 se constituyó una biblioteca de avanzada, conformada como una unidad de información sectorizada, que contaba distribuidos en distintos departamentos. Se desarrolló en la biblioteca una intensa actividad hasta fines de la década del 60, en que comenzó un proceso de destrucción de ese espacio lector de vanguardia. Desapareció primero la sala infantil, lentamente se vaciaron las bibliotecas de aula y el patrimonio se fue desmembrando y guardando en armarios y huecos ocultos. Durante la década del 70, la sala principal comenzó a utilizarse también como sala de profesores y unos años después dejó de usarse definitivamente como biblioteca. Se trasladó a un cuarto de 4x2 y en ese contexto la biblioteca perdió totalmente su función como espacio pedagógico de formación y se convirtió en un depósito de materiales que nadie sabía dónde poner, aunque necesitaban utilizar. En el 2002 se inició una nueva etapa. Se generaron acciones ancladas en ese pacto institucional original que entendía a la biblioteca como punto de acceso a los derechos culturales. Con otro enfoque, recuperaba el sentido formativo que le había dado el profesor Maldonado. Desde 2004 se inicia lentamente una recuperación del patrimonio desperdigado y con la mudanza al nuevo espacio, al principios de 2011, empezamos a trabajar ya en la recuperación sistematizada del patrimonio. Esta última, y esperamos que definitiva, mudanza al sector remodelado del edificio, nos permitió contar con 2 salas de lectura, lugar para estanterías cerradas y abiertas, y un espacio para depósito y archivo. Al mismo tiempo, comenzamos a trabajar con estudiantes de la carrera de bibliotecología a través del programa Aprender Trabajando.
Así pudimos acrecentar los recursos humanos que hasta ese momento nos resultaban insuficientes, en realidad siempre resultan insuficientes con todo lo que queremos hacer, pero en ese entonces más, para poder realizar tareas de conservación y preservación sumadas a la labor cotidiana. Contar con estas dos cosas, es decir, el espacio para depósito y archivo y los pasantes de aprender trabajando, hizo posible poner en práctica algunas líneas de acción. Esto nos permitió identificar y relevar el fondo bibliográfico y los objetos patrimoniales e iniciar una restauración y conservación de materiales bibliográficos y documentos escolares que se encontraban en estado de deterioro significativo. Este desarrollo y sistematización se realizó en dos momentos. Por nuestra formación bibliotecológica, los recursos y las necesidades institucionales, empezamos por la puesta en valor del fondo denominado Documentos Escolares Históricos. En función de la muestra virtual que les vamos a presentar ahora, esto fue importante porque nos permitió después organizar una línea de tiempo utilizando imágenes digitales de tapas de libros como marcas para señalar las distintas décadas. El segundo momento de esta sistematización consistió en una preorganización del archivo, que aún no finalizamos, atendiendo a los principios archivísticos de procedencia, integridad y respeto del orden original. Agrupamos los objetos y los documentos en dos conjuntos relativamente coherentes y significativos. Por un lado, los materiales producidos por el Normal 7 y por el otro, los originados por otras entidades u organizaciones. Como les comentaba recién, el segundo hecho que hizo posible la muestra fue haber clasificado durante el 2019, gracias a las pasantías de Aprender Trabajando, la colección fotográfica, en dos grandes grupos a partir de un criterio de fecha de producción. Establecimos así dos periodos, un primer periodo de 1920 a 1956 y un segundo periodo a partir de 1960, hasta la actualidad. La colección del primer periodo llegamos a inventariarla y catalogarla de acuerdo a normas generales de descripción archivística de imágenes, y así pudimos recuperar algunas fotos y las fichas en formato digital, que están viendo ustedes una en la pantalla, para armar la muestra virtual. El tercer acontecimiento que nos permitió contar con objetos de la cultura material para esta muestra fue la exposición temporal Memoria e Identidad, que presentamos en el 2018 en el marco del evento institucional El Normal se Muestra. En esa oportunidad habíamos digitalizado algunos materiales para poder exponer y le exhibimos a la comunidad educativa el producto de las tareas que veníamos desarrollando en relación a la preservación y la organización de archivos documentales y fotográficos. En esta ocasión también pudimos empezar a generar un intercambio con los y las visitantes y empezar a tener nosotros una mirada de la recepción de nuestro patrimonio. Ya abocándonos a la muestra, ¿qué nos propusimos? Quisimos crear un espacio expositivo virtual con motivo de la celebración de los 110 años de nuestra escuela, interpelando específicamente a nuestra comunidad educativa, pero a través de las redes abrir la convocatoria a un público más general. Aspiramos a poder llevar a cabo una exposición temática partiendo de una línea argumental que representara distintas escenas de enseñanza. Al mismo tiempo y en función de los recursos materiales y tecnológicos que podíamos concretar, apuntamos a una exposición participativa didáctica que involucrara a los y las visitantes. Esto, como van a ver, después lo logramos finalmente a través de las redes, ¿no? Por intercambios en Facebook que reponían información, comentarios emotivos y a través de un mail que figuraba al final de la muestra. El resultado final consistió en una mirada retrospectiva de nuestra formación docente y los distintos niveles de la institución, a partir de un recorrido multimedial que involucraba a los visitantes como parte del recorrido. Pensar la muestra, como están viendo en pantalla, fue un verdadero trabajo cooperativo y colaborativo a distancia de todo el equipo. Grupo de WhatsApp para intercambiar información, documentos compartidos en el Drive y hasta una foto de notitas en papel que yo me hacía para poder organizar mi cabeza y que la única forma de compartirla con el equipo era a través de fotos de WhatsApp.
En este punto y para el desarrollo del proyecto fue invaluable, lo tengo que reconocer, la ayuda de María, que nos aportó una mirada museológica y herramientas específicas para pensar la muestra, abordar los cruces narrativos y escribir el guión museológico. Creo que esta cronología del relato y la exposición visual que están observando no resultan suficientes para dar cuenta del complejo proceso de planificación y diseño preliminar, ya que fueron acciones y secuencias simultáneas en varias fases en las que pensamos, por un lado, qué queríamos decir, por el otro, en cómo decirlo, y atravesados al mismo tiempo por el recorrido y el lugar que ocuparían nuestros posibles visitantes y las distintas dimensiones para interpelarlos: emocional, conceptual, imaginaria. Así elaboramos un guión museológico que implicó convocar a la comunidad y recoger información. Esto lo hicimos a través de los mails, definir objetos e identificar los elementos a incorporar, fotografías, textos entre los que teníamos correspondencias y actas, videos, que esperábamos contar con alguna anécdota y por suerte lo logramos, testimonios orales. En reuniones virtuales del equipo discutimos y esbozamos las ideas generales, luego investigamos los objetos de la cultura material e inmaterial recuperados y finalmente elaboramos un diseño preliminar. Todo el tiempo estuvimos navegando entre la concepción del museo como espacio físico, el museo tradicional, y las posibilidades multimediales de la virtualidad. Acordamos entonces un diseño final y el soporte digital de la muestra, diagramada offline en PowerPoint, que contemplaba los enlaces entre las diapositivas, colores y diseños de contenido y forma. Los detalles estéticos, las transiciones, fueron agregadas después en el software online que se podía compartir como presentación de Google. Tuvimos que definir también en esta etapa los formatos de las fotos, JPG o PNG, la resolución 800 por 600 píxeles para no sobrecargar la presentación, embeber los videos desde YouTube con privacidad para que no aparezcan los buscadores y configurar los audios en formato MP3 admitido para compartir. Este software online también nos permitió publicar la muestra, que nos daba la posibilidad de embeberla en la web o compartir el enlace. Luego, y a partir de la investigación de los objetos, o sea, de la cultura material e inmaterial, y la discusión previa, delimitamos los ejes o espacios en los que íbamos a trabajar. Por un lado, pensamos una línea de tiempo donde los libros resultaron hitos o mojones para señalizar las décadas en la entrada de la muestra, que están viendo una de las pantallas, y 4 salas que pueden recorrerse aleatoriamente. Definimos espacios, itinerarios, huellas y estaciones. Nos interesaba mostrar el recorrido histórico asociado a la idea de viaje, por eso esos nombres, un tránsito paralelo por tiempos y espacios. Simultáneamente trabajamos en la selección y producción de textos, metáforas museológicas que dieran cuenta de ese recorrido y que permitieran interpelar a los y a las visitantes en estas dimensiones mencionadas. Cada sala tiene entonces en su inicio un epígrafe o frase relacionada al tema que orienta el recorrido, oficiando de anclaje y disparador al mismo tiempo. Mientras tanto, íbamos delineando y programando las publicaciones en redes. Propusimos placas, imágenes y hashtags para que aparecieran durante todo el mes en Instagram y Facebook, anticipando y cerrando luego la muestra. Esto a su vez en coordinación con la gente del equipo institucional y de la cooperadora, que también iban a estar haciendo publicaciones. De esa manera, darle un verdadero sentido a los hashtags en la red. Bueno, en la fase del diseño final, transformamos entonces todas esas ideas generales y abstractas de las fases anteriores en conceptos tangibles. Las últimas tareas consistieron en la producción de guiones para cada espacio, generando los cruces narrativos y multimediales propuestos. O sea, fue como el equivalente a emplazar los objetos en una exposición física, pensando cada diapositiva del Power como si fuera la pared de una sala, pero al mismo tiempo considerando que estábamos trabajando en un soporte virtual que nos permitía jugar con la imagen y el sonido.
Para eso diseñamos los gráficos que enlazarían las distintas materialidades y configuramos el espacio final. En la diapositiva anterior se veía cómo sobre una foto hay un icono que nos indica, no me sale el nombre de qué es ese icono, pero que es lo que nos indica que ahí hay un audio, y entonces se puede asociar la foto al testimonio oral de la persona que nos facilitó la foto. Bueno, como mencioné anteriormente, empezamos anticipando la muestra con publicaciones en redes que permitieron el intercambio con los y las visitantes. Fue muy interesante porque en los posteos algunas exalumnas recordaban esos espacios con nostalgia, mientras que otras preguntaban por lugares que desconocían, y no éramos nosotros quienes respondíamos, sino otras exalumnas o docentes que habían transitado por ahí en la época de la imagen, quienes reponían esa información que faltaba. Bueno, para cerrar, quiero contar que la verdad fue un trabajo colectivo de todo el equipo. La que estoy presente acá soy yo, pero Alejandro, Carolina, las dos Marinas, Sosa y Pérez, fuimos todos parte de este trabajo, que las invitamos a recorrerlo. La muestra se llama Educación, Memoria e Identidad, 110 años del Normal 7. El enlace lo van a encontrar ahí y a lo mejor ahora alguna compañera lo comparte. Nada, solo decirles Sí, ya lo gracias, que lo compartieron y la disfruten. verdad, María Inés, felicitaciones, es un trabajo realmente excelente, da cuenta tu relato de cada uno de los momentos que atravesaron para construirlo y bueno, felicitarlos a cada uno y felicitar al Normal 9, perdón, Normal 7, Normal 7 por estos 110 años. Lo que pasa es que en realidad empiezan a festejar los años los Todos. normales y somos así como una catarata y Somos como llegamos una a los familia 150. numerosa. Sí. Cuenta, claro que sí. La verdad que quiero felicitar a cada uno de los que han sumado en este trabajo porque creo que es muy complejo en los momentos que tenemos diseñar un festejo, una celebración. Y ustedes han podido utilizar los recursos, utilizar la historia, los documentos que tenían y también la subjetividad de cada uno de los que participó a través de las redes compartiendo el trabajo. Así que felicitaciones. Gracias. Y también quería agregar algo que comentaste, Mari, que tiene que ver con aprender trabajando. Muchos de los trabajos hechos en nuestras instituciones es en colaboración con instituciones de formación como bibliotecología, archivología, o sea que nosotros trabajamos en colaboración con expertos en esos saberes y también comenzamos a aprender cada vez más sobre esas especialidades y es, creo, la riqueza que tienen los archivos, el trabajo en la biblioteca histórica y en los espacios museísticos, ¿no? El saber escolar se amplía a los espacios de otros saberes que en trabajo colaborativo comenzamos a transitar. Y hay muchas experiencias muy valiosas que hemos hecho otros años, especialmente en talleres prácticos de conservación, por algunas de las intervenciones que tuvimos en el chat, que hacíamos ejercicios para lo que es la conservación de determinados objetos, documentos y materiales. Y también algo que salió en el chat, que es el trabajo con alumnos o estudiantes de nivel primario y de inicial, donde comienzan los rudimentos de la conservación, de la archivística y del espacio museístico. Así que bueno, felicitaciones por el trabajo y a Gracias. cada uno de ustedes que se han sumado en este encuentro de hoy. Los invitamos al encuentro que viene, el jueves próximo, así que muchísimas gracias y como siempre decimos, todos los equipos que quieren compartir y sumarse a estas presentaciones, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y agradecerles a todos por el trabajo de hoy. Muchas gracias.